centro en esta reconversión y cómo se ha ajustado a esta modalidad online, ¿no? El Centro de Atención Psicológica sigue prestando las asesorías desde el punto de vista psicológico a las comunidades y también sigue realizando unas sistemáticas prácticas vinculadas a la comunidad, así como también su ejercicio principal que consiste en la psicoterapia, que en este caso se han reconvertido a la modalidad online, ¿no? Este es un seminario de los tantos que ha tenido iniciativa el CAPS en realizar, ya hemos realizado otros y pretendemos seguir trabajando en ello en la medida que también se van presentando temas que van siendo requeridos por no solo por la comunidad externa, sino que también por la comunidad interna de nuestra universidad, y a eso nos vamos a abrir como carrera y también contando siempre con el apoyo del Centro de Atención Psicológica, que es quien es nuestro centro principal de vinculación con el medio. Bueno, agradezco a todo el equipo de profesores que han estado detrás, también Judith, ahí si podemos avanzar en la presentación, el equipo CAPS completo ha prestado colaboración en esto, agradecer a Mauricio, a Marcia, los aportes realizados por la profesora María Teresa del Río y aquellos realizados desde Javier Cuevas de la región de Coquimbo. Sin más, dejo con la presentación a la profesora Judith Muñoz, psicóloga clínica y psicoanalista, magíster en filosofía, mención moral y política, directora de nuestro Centro de Atención Psicológico y también del postítulo de psicoterapia adultos que dicta en nuestra universidad. Judith, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido hoy día. Espero que la intermitencia del internet no nos cause muchos problemas. En todo caso, me pueden hacer alguna señal si es que algo se interrumpe en algún momento. Okay. Bueno, estoy muy contenta de poder hacer esta presentación. En realidad fue una presentación que surgió hace poco tiempo, así que tiene como las características también como de algo como que se ha ido haciendo también en la marcha, como todos los fenómenos que estamos viviendo ahora, que son fenómenos nuevos, ¿sí? Que nos deparan pensamiento, y una de las razones por las cuales yo creo que esto tal vez les puede ser útil es no tanto por las recomendaciones de salud que hay en todos los medios en este momento, sino más bien por tratar de comprender desde la psicología clínica por qué es importante hacer o no hacer determinadas cosas. Bueno, voy a ponerla en grande. Ahí está. Bueno, quería contarles que curiosamente me encontré nuevamente con este libro, el libro de Albert Camus, La peste, que tal vez ustedes lo han leído. Es un libro que habla de una ciudad donde se produce una plaga de ratas. La ciudad es cerrada, no es posible salir ni entrar de ella. Y Camus describe prodigiosamente la ahogante sensación de alienación y desesperanza que la población tiene. Este desolador panorama hace emerger distintos comportamientos humanos. Unos se resignan, unos se entregan a la muerte y otros luchan contra la enfermedad con todas sus fuerzas. El texto finalmente termina hablándonos acerca de la dignidad y de la fraternidad humanas y cómo éstas aparecen en los momentos más complejos. ¿Me dan un segundo? No sé si alcanzan a escuchar un ruido ambiental que tengo de un taladro. Ya, sigo entonces. No molesta mucho. Ya, No, ok, pero le pedí a las personas que... Bueno, entonces el contexto es este, que encontrarse con un libro que está escrito de una manera particularmente
podríamos decir, premonitoria, y que al mismo tiempo nos permite encontrar algunos fenómenos, bastantes fenómenos como los que tenemos hoy en día. Bueno, la historia de la humanidad de estos últimos siglos ha conocido muchas pandemias. Me quiero referir en particular a la gripe española, que ha sido una de las que más se ha comentado. Bueno, y me permito una pequeña alusión así psicoanalítica. Hoy día es 6 de mayo, hoy día es el cumpleaños de Freud, así que espero que me dé inspiración desde el más allá hoy día. Pero hay algo triste, ¿no? Una de sus hijas, Sofía, muere a propósito de esta gripe, ¿no? Muy joven por lo demás, dejando a niños pequeños sin su mamá. Bueno, esta gripe produce una gran mortandad. Supuestamente hay como 40 millones de personas que habrían muerto. Y bueno, y el 60% de la población aparentemente mundial se habría contagiado. Hay famosos que fallecieron como el pintor Gustav Klimt, Max Weber, ¿no sé todo? Y también algunos presidentes que sobrevivieron a ella, ¿no? Justamente son presidentes de Estados Unidos, ¿no? Franklin Delano Roosevelt y Wilson. Bueno, la pregunta con la cual podríamos partir, bueno, es un poco a qué es lo que es tan difícil de esta situación que estamos viviendo, o cuál es el temor, ¿no? Bueno, depende. Disculpa, Judith, la presentación no va avanzando. Yo sé que estamos en la primera lámina, o sea, ¿No en la avanza? tercera, perdón, en la tercera lámina. ¿No avanza? No, Judith, probablemente al colocarle presentar en el Mac, Perfecto. como si Ya, fuera y no acá. Entonces, quizás es bueno que lo haga ahí está. tal cual. Exacto. Ya, entonces la dejamos así. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya. A la ver un poquito más pequeña. Bueno, les di estos como datos, podríamos decir como poco periféricos, pero son importantes, ¿no? Ahí está Freud con su hija que fallece. Eso ya espero que lo hayan podido retener. Bueno, quizás lo importante era esta pregunta, ¿no? Que aquí sí que la podamos como pensar juntos. ¿Qué es lo que tememos? Bueno, le tememos a algo que no vemos, pero que al mismo tiempo tiene la característica de estar en todas partes, las superficies, en el aire, en fin, ¿no? Algo que nos acecha de distintos ángulos. Y por lo tanto no lo controlamos, o tenemos la sensación como de que es algo bastante persecutorio. No conocemos su naturaleza, cómo se comporta del todo, y la ciencia está ahora tratando de producir una vacuna, no sabemos muy bien cuándo. Nos amenaza desde la pérdida y de la enfermedad, de la pérdida de seres queridos, de nuestra propia muerte también. Se anuncian dificultades económicas a futuro importantes que también son algo que nos asusta. Esta pandemia es una exigencia enorme para nuestra capacidad y tolerancia física y psíquica, de todos los habitantes de este planeta, por los efectos que ella tiene y que ponen a prueba todos nuestros mecanismos de defensa, o los llamados también mecanismos de afrontamiento. ¿Qué cosas vamos a encontrar? ¿Qué cosas podemos esperar y qué cosas nos deben preocupar de nuestras reacciones? Bueno, la angustia o el estrés también es una manifestación adaptativa. También nosotros la llamamos angustia señal, que quiere decir que es una angustia que nos prepara para la huida, o sea, nos prepara para la sobrevivencia. El tema es cuando esa angustia se convierte en angustia automática, y es una angustia desadaptativa que impide el pensamiento, que impide, podríamos decir, la adaptación y la conducta adecuada a fines, ¿no? O sea, adecuada a la sobrevivencia. Podemos tener rabia, estar muy irritables, pero cuando pasamos hacia la hostilidad, ¿no? Ahí hay algo que ya podríamos determinar como más en el ámbito de los síntomas. Nos preocupamos, estamos muy preocupados, particularmente atentos, podríamos ir alertas, pero otra cosa es tener un síntoma que se llama expectación ansiosa, que aparece en muchos cuadros y
y también aparece a veces en los estados paranoides. No quiere decir que si uno lo tiene sea paranoide, pero es una manifestación de que efectivamente la angustia ha comenzado a poblar, podríamos decir, la mente. Dificultades para dormir. Mis datos, los datos que me han llegado es que hay mucha gente que, o sea, la población está con dificultades para dormir. Otra cosa interesante también que he escuchado es que la gente está soñando más, o dicho de otra manera, recuerda más los sueños, porque no es que se sueñe más, se recuerda más. En eso está todo bien. El problema es cuando esto se transforma en un insomnio pertinaz que altera nuestra vida, ¿no? Nuestra vida biológica. Todos tenemos tristeza, pero cuando esto se transforma en melancolía, una depresión profunda, bueno, ahí las cosas son complejas. Ahí me equivoqué con los colores. Bueno, sabemos que efectivamente hay riesgos, ¿no?, mayores para aquellas personas que tienen condiciones de salud previa, como dicen las ISAPRES, preexistencias, ¿no? Eso se sabe que también es complejo en esta situación porque son las personas que más van a sufrir o van a tener nuevos síntomas. Bueno, hay una ecuación que ustedes deben conocer, ¿no es cierto?, que es que el evento desencadenante, o sea, cuán complejo sea esto tiene que ver con el evento desencadenante, el significado, el sentido que la persona le da, por ejemplo, si ha tenido alguna vez alguna situación de catástrofe o de pérdida muy grande, cuáles son los mecanismos que tiene para afrontar esto. Bueno, y la personalidad, es decir, todo lo que se ha ido construyendo históricamente, ¿no? Las formas de relacionarse, cómo maneja sus impulsos, sus afectos, qué sustento familiar, en fin. Todo esto va a determinar las formas en que responde. Por lo tanto, hay aquí algo que también es súper importante de recordar, es que no hay ninguna persona que reaccione de manera semejante a otra, ¿ah? En esto somos muy originales cada uno. ¿Qué cosas podemos seguir encontrando? Que cumplamos los cuidados que nos están señalando como necesarios, o que los desestimemos, hagamos negaciones y seamos un poco omnipotentes, digamos, ¿no? Que a nosotros no nos va a pasar nada. La omnipotencia es una peligrosa forma de negación. Bueno, los que tenemos rasgos obsesivos, digamos, se transforman más bien en síntomas, ¿no? En este momento, entonces se comienza a limpiar, a ordenar de una manera un poco frenética, lo cual habla más bien de tratar de ordenar afuera lo que está como un poco desordenado dentro, a propósito justamente de la angustia. No. em, ¿Y quién más lo puede tener? Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ya, o alguien dijo no a lo que yo estaba diciendo. Bueno, entonces hay algo que se ha dado mucho, que es el aumento del consumo de sustancias, ¿no? Como analgésico, como algo que permite negar también, ¿no? Un anestésico. Y también hay algunas alteraciones del sentido de la realidad, es decir, producto también de la angustia, el pensamiento se estrecha, no, digamos, se hace algo así como una visión de túnel, en el sentido que no se puede ver la perspectiva, sino que se ve como algo, podríamos decir, limitado. Se ve solo una cosa, ¿ah? O como la gente dice, como que el sujeto tiene como anteojeras. Bueno, hay un aumento, también lo sabemos, ¿no es cierto?, de la heteroagresión, hay mucha violencia intrafamiliar, o ha aumentado, hay muchas denuncias de esto. Y bueno, hay buenas manifestaciones como que comencemos a buscar, como que usemos las redes para comunicarnos a distancia, no perder el contacto, ¿no es cierto?, lejos pero cerca, ¿no? Y también aquellas personas que se recluyen y entonces no utilizan los medios que tenemos para seguir estando juntos. Hay un fenómeno interesante que se ha descrito en otros lugares, que yo lo consigné porque yo creo que quizá me gustaría que pudiéramos pensar sobre eso, sobre todo porque hay personas que están ahora escuchando que me imagino que son cercanas o están tal vez cerca, ¿no?, de lo que se ha llamado la primera línea, ¿no?, que son las personas de los consultorios o la gente que está en la salud, atendiendo a los enfermos que están con este virus. Se habla de que hay un primer momento donde ellos son idealizados, son tremendamente valorados, la gente los aplaude, no sé, en las balcones, pero cuando la cosa avanza, se comienza a producir una estigmatización de estas personas y comienza a aparecer el temor.
la exclusión, inclusive la agresión, ¿no? Se ha descrito agresiones a trabajadores de la salud y también esto se desplaza por una suerte interesante de cómo se ve el otro, ¿no? A los inmigrantes. Todo lo que queríamos dejar fuera, por peligroso, por desconocido. Bueno, ¿qué cosas nos pasan también? Bueno, nos pasa que tenemos que tolerar y mantener la calma frente al crecimiento, sabemos, exponencial de este contagio y el aumento de las víctimas fatales, que sabemos que efectivamente eso va a empezar a ocurrir. Desde un punto de vista psicoanalítico, tenemos que usar la mente para poder contener la angustia que esto nos genera, poder seguir usándola para pensar, para asociar, para hablar con otras personas de lo que nos está ocurriendo y no llegar sin este rodeo que es el pensamiento, que es la reflexión, que es la contención con otros, sin llegar tan rápido a la acción, que sería, qué sé yo, una conducta no pensada. Esta expectativa de colapso, porque está anunciada que en algún momento, en fin, la red hospitalaria se va a saturar o el llamado PIC, en fin, son amenazas que están ahí como una suerte de trasfondo, ¿no? Que tenemos que de alguna manera diariamente como poner entre paréntesis, poner en pausa para poder funcionar, lo cual agota también, ¿no? A la mente, a la psiquis, porque tenemos que, por ejemplo, sabemos que eso está ahí, pero tenemos que mantener la cordialidad, la calma con nuestra familia, con nuestros alumnos. Bueno. Otros elementos complejos son el aislamiento y la pérdida del contacto social. Todo esto, bueno, esto es bastante, ustedes lo conocen, lo que implica vivir en espacios reducidos. Ejemplo, los terapeutas tenemos que estar atendiendo en nuestras casas y hay muchos pacientes que tienen muchas dificultades para poder hablar en sus casas. Eso es bien complejo. Y el bombardeo de las noticias. El otro día estuve en una conferencia donde estaba Mauricio y parece que Marcia quizá también estuvo, donde había un psicoanalista argentino que se llama Abel Feinstein, que decía que él pensaba que habían tres grandes problemas que teníamos hoy en día. Uno era la epidemia, el otro era la cuarentena, decía él, y el otro era el bombardeo arrasante informativo. Él decía que no sabía cuál de ellos, bueno, evidentemente hay uno más mortífero que otro, pero son tres grandes problemas que se potencian uno con otro. Otras cosas que tenemos que tolerar y tratar de sostener son los nuevos escenarios laborales, las nuevas exigencias, el trabajo a distancia, que fue una de las preguntas que se me hizo a una reunión anterior de facultad, y tengo algunas respuestas, pero quisiera decir que eso estamos todos como pensándolo ahora. La incerteza del futuro económico, tolerarlo, eso ya lo dijimos. Bueno, esto quizá para ustedes puede ser importante. En términos psíquicos, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo un duelos y traumas, pero la diferencia es que son compartidos. Toda la humanidad está en lo mismo, con diferencias de semanas, pero en lo mismo. El duelo, la experiencia del duelo implica la superación de algo que se perdió, que era conocido. Nosotros hemos perdido la normalidad, hemos perdido lo habitual, hemos perdido lo conocido, nuestros trayectos, nuestros movimientos, lo que era lo que nos contenía, digamos, ¿no? El mundo no será como fue antes y después del COVID-19, eso es algo que podríamos afirmar con certeza. Ahora los duelos son procesos normales de la vida. Permiten en general que si los transitamos bien, nos vamos a desarrollar psíquicamente y vamos a tener capacidad y fortaleza para tolerar y atravesar el dolor. El tema es siempre, y ahí vamos a la ecuación anterior, es determinar si la mente del sujeto está madura, es decir, en términos biológicos ha crecido o está desarrollada en términos psicológicos para poder metabolizar esa pérdida, ¿no? Aquí hay un factor también de carácter cuantitativo, es decir, la intensidad del estímulo que se debe abordar. El trauma, muy cercano al duelo en algún aspecto, es una vivencia intolerable
en el sentido nuevamente de la metabolización, de la digestión, del trámite psíquico. Ahora, el trauma implica de manera así bastante ser como importante, determinante y diferencial una fractura en la mente del adulto. Y también, podríamos decir, cicatrices, marcas en el desarrollo y serias consecuencias en el desarrollo de los niños y niñas y de los adolescentes también. La cuarentena. Bueno, aquí me voy a permitir algunas como adquisiciones que espero que les sirvan, por lo menos para poder pensar. Bueno, acá en la cuarentena lo que se está viendo en las personas es como una pérdida o una diferenciación muy grande entre el tiempo subjetivo y el tiempo objetivo. Siempre hay una diferencia, pero hoy en día el tiempo subjetivo está de alguna manera como eclipsado por la cuarentena. Hay una sensación de alguna manera de que el tiempo no pasa, o que hay algo que está detenido, a pesar de que los días pasan, pero pareciera que son todos iguales. Y esa como homogeneidad le quita el ritmo a la vida. No sé, alguno de ustedes tal vez sabe que Kant, este tremendo filósofo, planteaba de que la manera en que nosotros aprehendemos los fenómenos, porque el nómeno, ustedes saben, no se sabe mucho de eso, está en otro lugar, tenemos como ciertas formas que son conceptos, que permiten que nosotros podamos atrapar y conocer la realidad. Esos son tiempo y espacio. Entonces, nuestras coordenadas, podríamos decir, de conocimiento en este momento están viviendo una situación a lo menos, podríamos decir, de movilización. Nosotros siempre le preguntamos a una persona para saber si tiene juicio de realidad, qué día es, ¿no? Y dónde está. Bueno, quizás no tengamos algunas dudas en relación a cómo responder esa pregunta. Entonces, lo que les quiero decir es que hay una fractura en el tiempo por el confinamiento, porque se pierden las rutinas. Por eso es que ustedes han visto que hay tanta alusión a que usted se levante a la hora de siempre, que desayune como a la hora de siempre, que en fin, que no coma en el lugar donde trabaja, porque de alguna manera la idea es que ese ritmo propio de la vida, del desarrollo, se pierde con esta situación de cuarentena. Bueno, hay otro autor que se llama Winnicott, que plantea que esta situación, o que podría plantear más bien que esta situación ha roto la continuidad existencial. O sea, hemos sufrido una emboscada, una irrupción que depende un poco de su intensidad, que es traumática, ¿no? Hay una cierta inseguridad, hay una inseguridad que nos acontece. Por otro lado, hay personas que quisieran hacer la cuarentena porque se sienten protegidas y no pueden, porque tienen que estar en el frente de alguna situación, por ejemplo, de salud. Eso también hace que haya un problema complejo, que muchas personas descontinúan sus tratamientos, por ejemplo, en salud, en términos psiquiátricos, ¿no? Y eso es muy complejo. Hay sentimientos de frustración, de aburrimiento, si no veamos a nuestros adolescentes, de soledad y tristeza debido al periodo de distanciamiento que tenemos. Lo que quería comentarles es que en el texto de Camus, él habla de que después de que pasó, no sé, 2 meses o algo así, que la ciudad estaba en cuarentena, se comenzó a producir un sentimiento de tedio en las personas, que yo creo que tiene que ver con esta pausa así, del ánimo, como el detenimiento, ¿no? Como que podría ser como un equivalente así depresivo en el sentido, pero de lo colectivo, ¿no? No en sentido clínico. Bueno, ¿qué otras cosas la cuarentena nos acarrea? Preocuparnos en exceso sobre la condición física nuestra, del otro,
bueno, ya hablamos de que por tener la libertad restringida, esto de tener permisos para salir, en fin, es algo que de alguna manera es tremendamente disruptivo para lo que somos habitualmente. Imaginar que las peores cosas pueden ocurrir. Ustedes conocen eso como ver el vaso vacío. Entonces, bueno, una persona que esto lo saqué de un texto, me parece, de alguien de la clínica, eh, de la clínica psiquiátrica universitaria, me pareció interesante, decía, cadena de preocupaciones, tengo un dolor de cabeza, ¿qué pasa si es coronavirus? ¿Y qué pasa si me lo contagió tal persona o yo lo voy a contagiar y todos se van a contagiar? Y bueno, y ahí efectivamente el apocalipsis, ¿no? Ahora, esto puede estar pasando en un sector de nuestra mente, no necesariamente en algo global, pero está ahí como de alguna manera acechando. Bueno, eh, y ahora voy a ir al tema por el tiempo, también al tema de la pregunta por el trabajo. Bueno, ¿por qué el trabajo online cansa tanto? Por ahí me tomé este tema. Bueno, porque aparentemente tenemos que estar en una suerte de disociación adaptativa. ¿Ah? A propósito del tiempo y el espacio, esto tiene que ver con eso. Tenemos que estar en una disociación adaptativa al servicio de la tarea que requiere que omitamos lo que está pasando, omitamos que lo que ocurre, que es lo que estamos viendo, es una realidad que ocurre en un mundo virtual. Hipotéticamente estamos trabajando con una persona o trabajando con varias, con otros, pero el cuerpo nuestro está aquí. Y en eso hay un gran esfuerzo para la mente de poder como organizar, tal vez gestálticamente, construir eso, como se requiere mucha fuerza, podríamos decir, mental para poder de alguna manera darle coherencia cognitiva a esa situación. Ese es el cansancio, como el que faltan datos del otro y yo tengo que funcionar como si estuviese. Ahora, ojo que yo tengo un hermano que es profesor y él me dice, pero si la comunicación remota existe hace mucho tiempo, es muy favorable, claro, pero quizá el hecho de que esté dándose en este contexto, ¿no es cierto?, de- de una situación peligrosa, una situación como difícil, le da también otro carácter también, ¿no? Bueno, además hay elementos de la comunicación que son muy relevantes, que están alterados, ¿no? La comunicación no verbal se puede pesquisar muy poco de ella. La comunicación paraverbal está alterada también, o sea, uno no puede como correlacionar, ¿no es cierto?, lo que el sujeto dice con lo que está diciendo verbalmente, ¿no? Y eso es disonante, ¿ah? Eso genera de alguna manera como una incongruencia. Y una cosa interesante, el silencio. El silencio es bastante perturbador cuando uno está haciendo clases. Quizás el silencio en la sala es distinto que el silencio en la pantalla. Uno se siente mucho más solo porque yo creo que se hace patente la ausencia, no la distancia, como la distancia-ausencia. Quiero comentar que, bueno, se me ocurrió a mí que esto es como caminar sin gravedad, una cosa así, como una metáfora de esto, ¿no? Que es como que uno anda en un camino con zapatillas normales y ahora tiene unas zapatillas de plomo, entonces uno tiene que como dar un paso muy lentamente. Y un alumno me dijo ayer, justamente, profesora, me dijo, esto es como una ortopedia de la comunicación, ¿no? La ortopedia me pareció interesante porque, bueno, tiene un lado bueno, ¿no? Permite caminar, pero también es algo que es artificial. Bueno, algunas ideas que permiten tal vez que podamos atravesar este pasaje de la historia con mayor eh, esperanza, ¿no? Una de estas ideas es que hay que verlo como que estamos surfeando la ola. De la crisis vamos a salir fortalecidos. ¿Y por qué? Porque esta es una crisis colectiva. Aquí hay una noción que antes no habíamos tenido, de que esta es una frase que ustedes han escuchado, somos una aldea global que está con los mismos problemas y además somos
a veces responsables de esos problemas. Entonces, la idea sería que quizás podríamos recuperar el mundo, un mundo distinto después de la pandemia. Tal vez podemos ser mejores. Escuché el otro día un recital de Pedro Aznar y esta frase es de él. Él decía, tal vez podemos ser mejores después de atravesar el miedo. Me pareció muy sugerente esa frase, atravesar el miedo. Bueno, tomar experiencias como la que hay en Nueva Zelanda, donde la primera ministra ha tenido una estupenda gestión y ella nos permite ver que esto tiene un fin, o sea, recordar eso, tomar esos datos, ¿no? No solo España, no solo Italia. Ver que este confinamiento nos permite cuidar al otro. El otro, aquí después quizás María Teresa nos puede ayudar con el otro que surge en este momento de la historia. El otro contagia, pero también el otro puede calmar. Bueno, lo que ustedes ya saben, no ocultar, no suprimir las emociones, negándose a expresarlas, ¿no? Esto nos permite alejar un poco la angustia. Si no hacemos esto, la angustia se convierte en una mala compañía cuando estamos solos y contamina, ¿no? Nos contamina de alguna manera. Esto también lo han escuchado, propónganse tareas con metas realistas para que tengan la sensación de que pueden controlar algo. Bueno, y tratar de hacer cosas pendientes, por ejemplo, llamar a los amigos que hace mucho tiempo no se ve, no se conoce, se ha ido como desconociendo, y bueno, hacer lo que estamos haciendo hoy día, pues, hablar con colegas sobre salud mental y sobre lo que nos está ocurriendo a todos. Y termino con una frase del final del texto de Camus que dice: lo que se aprende en medio de los flagelos, hay en los hombres más cosas que admirar que cosas que despreciar. Bueno, en eso consiste mi presentación para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Judith. Carolina. Bueno, para preguntas que quieran realizar. Bien, los aplausos también bienvenidos. Ahí me sumo en estos aplausos. Siento como ruido de ollas. Sí, Parecen ollas. me causa una emoción enormemente grande poder verte y haber escuchado. Me pareció excelente tu presentación, muy clarita. Se te agradece, sobre todo porque sabemos mucho que estamos en esta soledad, trabajando a full, tratando de llevar todo esto adelante, y lo que tú has dicho ha sido muy reconfortante. Te quedo muy agradecido. Ay, gracias, Alejandro. Muchas gracias por tus palabras. Judith, ¿me escuchas? Sí. Judith, habla el profesor Traslaviña, soy profesor de la Escuela de Economía. La felicito realmente, me encantó la presentación y me hizo mucho sentido eso del silencio es perturbador. Yo creo que a todos nosotros, en estas clases que hemos tenido durante este mes, el silencio se hace perturbador, no es como el silencio, como decías tú, de la sala de clase. ¿Cómo se puede abordar ese silencio perturbador? Porque de verdad que es muy complicado. Espero, no sé si una respuesta, pero primero felicitarla porque de verdad me encantó la presentación. Gracias. Muchas gracias, Renato. Yo tengo algunas ideas, pero quizás mis colegas también, mis colegas de escuela han pensado sobre eso. Bueno, yo creo que una de las cosas que yo le pido a los alumnos, así con mucho respeto, es que prendan la cámara, por ejemplo.
No, no te lo estoy pidiendo a ti, Renato, ahora por si acaso, pero, pero que la aprendan, porque en el fondo es para mí, no para ellos. Porque la Marcia decía el otro día, ya gracias, la Marcia decía el otro día, Marcia Salinas, que el esfuerzo es del profesor, es un gran esfuerzo. Entonces, algún feedback como la mirada, ¿no es cierto?, permite de alguna manera acercarse a la presencia del otro, porque esta es una presencia que tiene muchos elementos de ausencia. Y ese es el esfuerzo cognitivo que hay. Ahora, yo creo que, claro, quizás si los cursos fueran más pequeños, pero claro, es muy difícil que la gente hable si son 50 personas, ¿no? Quizás eso también pasa en la sala de clase. ¿Mm? No sé si otras personas quieren hablar algo sobre esto que pregunta Renato. ¿Me permiten? Yo soy un recién llegado, pero quizás no tanto. Yo les quiero comentar algunas cosas que me han pasado que tiene que ver con la atención de cursos masivos, ¿no? Cursos de 60 alumnos. Cursos de 60 alumnos por internet no es una cosa sencilla, sobre todo para quien no ha tenido experiencia previa. Tengo una recomendación aprendida a punta de cicatrices que tiene que ver con utilizar las herramientas de la web 2.0, ¿no? Es decir, herramientas de colaboración, ¿no? El solo hecho de uno hablando frente a una corte de 60 estudiantes, la verdad, Claro. es un poquito estresante porque uno se va dando cuenta que el efecto no es el mismo, que las respuestas no son las mismas, que además uno no les ve las caras, que además uno no sabe qué está pensando, que no tiene la inmediatez de su parte. La verdad es que uno se siente un poquito desorientado. Entonces, una recomendación es usar herramientas como por ejemplo el Mentimeter o algunas otras que la Dirección de Calidad Educativa les ha mostrado, de modo de proceder a levantar opiniones y eventualmente hasta a ocultarlos para saber un poco de sus respuestas con relación a los contenidos, a los objetivos, a los resultados de aprendizaje comprometidos en el currículum, etcétera. Eso se puede hacer, se hace y los alumnos lo agradecen mucho, ¿no? Es cierto que lo que estamos haciendo actualmente no es e-learning, ¿ah? Es una suerte de docencia de emergencia en tiempos de pandemia, pero se pueden usar algunas herramientas de la web colaborativa para implementar trabajo en equipo, para implementar trabajo colaborativo que los alumnos agradecen mucho y se sienten muy satisfechos a la larga porque se dan cuenta que el profesor o la profesora está poniendo algo más que su cara aquí, sino que está poniendo un trabajo adicional y que es distinto y es innovador y los alumnos la verdad es que lo saben reconocer. Eso por experiencia propia. Así que yo creo que al final puede ser muy recompensante el hacer un pequeño esfuerzo o asesorarse por los expertos para eso. Uh-huh. Eso sería, Judith, no tengo más que decir. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, sin duda tú tienes razón. Yo creo que hay que utilizar todas las otras, o sea, por lo menos para mí ha sido bastante un descubrimiento las potencialidades que tiene el Moodle, ¿ah? Todo lo que se puede hacer. O sea, tuvimos que tal vez tal vez hay algunos profesores que lo manejan a la perfección, pero para mí han surgido muchas herramientas que son novedosas y que efectivamente, claro, pueden complementar las clases sincrónicas. Bien. Ahí, ¿sí? María Teresa. Hola. Hola a todos. Yo quisiera tomar un punto un poquito distinto que tiene que ver con el encuentro con uno mismo en estos tiempos de pandemia, ¿ya? Y creo que uno de los aspectos más difíciles de vivir sobre el aislamiento social que tenemos, ¿ah? Y el encontrarse que uno tiene que comunicarse en forma remota con los otros, ¿no? Pero necesariamente pasar largas horas en el entorno familiar o en el entorno doméstico y seguir rutinas que sean significativas, ¿ya? Y que sean constructivas para vivir la vida diaria, ¿no? Y vivirla de buena manera. Entonces, a mí me gusta pensar que esto da una oportunidad
para que nosotros probemos nuestras habilidades de muy distintas maneras, desde cómo organizar un día en forma eficiente, de cómo utilizar nuestras habilidades culinarias para pasar buenos momentos en familia, de cómo llevar relaciones constructivas con los otros, y me di cuenta yo que una de las cosas que a mí me pasa es que estoy haciendo un esfuerzo siempre por tratar de colaborar lo mejor posible en los trabajos de equipo, porque la situación es tan frágil que no podemos permitirnos no colaborar con los otros, no podemos permitirnos flaquear en la tarea común, porque es un funcionamiento que todavía es frágil, ¿no? Para la mayoría de nosotros, esto de vivir en línea y trabajar en línea, ¿ah? Entonces, esto es a la vez una tremenda oportunidad de crecimiento, ¿ya? Y a la vez es una gran exigencia sobre nosotros mismos, ¿ah? Y creo que con eso yo defino lo que significa estar en una crisis. Eso. Sí, quisiera hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Me escuchan o no? Sí. Patricia, sí. Decano. Sí, gracias. Desde luego, sumarme a la felicitación, creo que ha sido una presentación bien completa, clara. Espero que después nos puedas enviar estos diapositivas que realmente hay muchos elementos ahí que nos sirven para que después sigamos reflexionando sobre lo que nos has presentado. En ese sentido, yo creo que nosotros como miembros de la comunidad universitaria tenemos en esta crisis una tremenda oportunidad para crecer como personas, crecer como académicos. Me voy a tomar de las palabras de María Teresa, las últimas, ¿no? De esto de aprender a hacer relaciones constructivas con un otro, y ese otro, en este caso de nuestro trabajo académico, son nuestros compañeros. Y puedo decir mi experiencia. Yo, gracias a esta tecnología, he podido participar en numerosas actividades de las distintas carreras, tanto en Coquimbo como acá en Santiago. Hoy día mismo estuve dándole la bienvenida al Día del Kinesiólogo en Coquimbo, por ejemplo. No alcancé a hacerlo acá en Santiago, pero ya lo haremos en otra oportunidad. He dado la bienvenida a los cursos a los 4 magísteres que tiene la facultad este año. En fin, una serie de actividades que uno, de lo contrario, no habría podido. Esa es la verdad, ¿no? Porque esto era el viernes en la tarde, el sábado en la mañana, etc. Entonces, María Teresa dice que nos da ganas de trabajar o queremos colaborar lo más posible con el equipo. Y yo veo que eso está ocurriendo realmente aquí. Al menos puedo hablar por la Facultad de Salud, pero también a nivel de Casa Central. Hemos tenido reuniones con los decanos, con el rector, con los vicerrectores, en forma permanente, mucho entrega de información, de cruzarnos incluso esta parte de los sentimientos, ¿no? Que nos está pasando. Entonces, este deseo de colaborar en equipo, a mí me parece que puede ser la clave o una de las enseñanzas tremendas que nos va a dejar para cuando tengamos que volver a esta, bueno, cualquiera que quiera usar el término, la nueva normalidad no le ha gustado a mucha gente, pero lo que sí está claro que es el retorno seguro. Entonces, aquí, Judith, iba mi pregunta. Efectivamente, tú desarrollaste el tema del miedo, el miedo a algo desconocido, que iba a seguir pasando y todo. Pero por otro lado, sabemos que en algún momento tenemos que retomar las actividades. ¿Cuánta actividad presencial? ¿Cuánta actividad no presencial? Muchas de las tareas se pueden seguir haciendo a la distancia, y no necesariamente hacer que la gente vaya si todavía hay riesgo de contagiarse, etc. Entonces, ahí hay un tema que valdría la pena que lo conversáramos desde el punto de vista de qué es lo que pasa al interior de nuestras mentes, de nuestros sentimientos, porque efectivamente el miedo, aquí, como el profesor Lola en una reunión anterior nos
nos precisaba un concepto sindemia, dijo. Sí, claro. Claro, es un síndrome. No es solamente la epidemia del virus, es una epidemia de una serie de otras situaciones que nos está ocurriendo y entre ellas el miedo colectivo. Claro. Y por lo tanto a la desconfianza, estará infectado, no estará infectado, voy para allá, no, mejor no voy porque a lo mejor me contagio, etcétera. Entonces, es súper interesante cómo vamos a ir evolucionando para retomar en algún momento, no sabemos cuándo, pero tendrá que ser progresivo, de a poco, con seguridad, etcétera. Yo no sé cómo se puede desarrollar ahí un marco teórico, digamos, porque vamos a tener que llegar a ese momento. Decano, yo creo que la gradualidad es una buena idea, pero una gradualidad que sea como sostenida o sostenible. Yo tengo la impresión de que acá la situación como de la administración, podríamos decir, ¿no? Las medidas que son contradictorias, ¿no? Yo creo que generan más angustia en las personas, ¿no? Porque en algún momento hay que volver, después no hay que volver. Yo creo que tiene que haber una mano de alguna manera como firme. A mí me parece que lo que se ha hecho en Dinamarca, lo que se ha hecho en Nueva Zelanda, son ejemplos tal vez a seguir, porque efectivamente ellos han logrado controlar y han vuelto a las clases de manera paulatina. Bueno, hay otros recursos también, pero yo creo que las personas tenemos como, bueno, uno tiene desconfianza en general en como está muy bueno lo que decía el doctor Lola de la ¿cómo dijo usted? Sindemia. De la sindemia. Yo creo que se requiere gente que guíe, digamos, que guíe, y que nos permita confiar también, ¿no? Porque hay una desconfianza. Si no confiamos en las autoridades es difícil salir a la luz. No sé si tal vez acá la gente que trabaja en ámbitos como más de la política o lo administrativo también tiene sus opiniones. Me gustaría señalar algo respecto de lo que están planteando. Creo que si bien hay un quiebre de confianza, el escenario y la inestabilidad del escenario se ha dado para ese quiebre. Siento que nadie puede tomar decisiones ciertas en este momento con la certeza absoluta de que algo vaya a funcionar un 100% a la perfección. Entonces, de ahí se han ido desdibujando ciertas confianzas que teníamos depositadas en las personas porque habían evaluado situaciones. Imaginemos que este mismo escenario que nos enfrentamos los profesores fue un escenario muy incierto. Nosotros dijimos, ok, vamos. Hacemos clases online, después nos empezamos a encontrar con una serie de situaciones que nos empezaron a desdibujar, a bajar el ánimo, teníamos problemas de conexión, cuestiones que no dependían de nosotros. Entonces, restablecer las confianzas más bien tiene que ver con un ánimo de comprendernos en los desaciertos y los aciertos que hay detrás de esa toma de decisiones y no que existan malas voluntades o decisiones desafortunadas frente a la situación que estamos viviendo. Yo creo que por ahí va un poquito más de dejo de comprensión frente a ello. Eso. Hola, ¿puedo decir algo? Soy estudiante de la profesora Judith y en verdad me parece interesante como lo que dice respecto al volver a clase y claro, escuchar nuestras decisiones, de alguna manera tomar en cuenta los errores porque todos estamos frente a esta situación que nos descoloca, claramente. Lo que sí no entiendo muy bien es cuando usted hablaba, decano, de volver a clase en algún momento, porque claramente tiene que pasar. Pero me pregunto si usted pretende volver a clase mientras la gente se sigue infectando, en el sentido de que sin duda hay que restablecer las confianzas, como decía la profesora anteriormente, y hay que volver en algún momento, pero tampoco es la idea estar volviendo mientras un compañero o una compañera puede estar muriendo, ¿por qué no? Hay gente ya muerta de 21 años.
Entonces, eso en verdad me preocupaba, porque No, claro. estoy de acuerdo, como decía la profesora anteriormente, claro, tomar ciertas decisiones y hay veces que nos vamos a equivocar, claramente, pero no creo que es muy oportuno tomar la decisión de volver al coste de equivocarse con la salud. No, claro, estamos totalmente de acuerdo y es lo que dije, precisamente. Tenemos que empezar a reflexionar, a pensar, un poco como lo ha dicho la profesora, cómo podría ser, en qué momento. Como también se ha dicho, nadie puede tomar hoy día una decisión con seguridad porque justamente la incertidumbre, que es una de las cosas que más causa miedo, es lo que nos invade, porque aquí no hay ningún experto a nivel mundial de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo. Nadie podría arrogarse esa posibilidad de tenerlo. Y por lo tanto, lo único que sí corresponde es que una comunidad académica como justamente la que estamos participando en esta conversación, podamos conversar el tema con altura de mira, con todas las interrogantes, como tú dices, con todas las incertidumbres, pero es lo que corresponde. Nosotros no podemos quedarnos en eslogan, porque eso es lo antiuniversitario. Tenemos que justamente provocar la reflexión. Y la reflexión parte de una reflexión individual, personal, y después la empezamos a compartir con un otro. Por eso a mí me hace mucho sentido también lo que señalaba la profesora, cómo es que llevamos relaciones constructivas con otros. Y entonces conversar, llamar a ese amigo, ese compañero que hace tiempo no lo vemos. Y ocurren cosas maravillosas desde ese punto de vista. Por lo tanto, yo estoy convencido también con lo que señalaba la profesora Judith al comienzo de su exposición. Sí, efectivamente, cada uno de nosotros y las instituciones vamos a ser distintas. Ahora, ¿cuánto, cómo? Eso lo vamos a ir construyendo. Esto es como dicen los periodistas, una noticia en desarrollo. Nadie podría saber cuál va a ser el final. Pero sí lo sabemos que somos protagonistas en este momento de una situación inédita en la historia de la humanidad de los últimos 100 años a lo menos. Esto no había ocurrido nunca. Lo que pasa es que... Nunca. Y efectivamente nos provoca esto, justamente lo que decía la alumna. Y por ello es que es valioso esta instancia en que interactuemos, conversamos, vemos nuestras sensaciones, nuestras emociones, con responsabilidad, por cierto. Nuestra primera responsabilidad es el bienestar y la salud de toda la comunidad, estudiantes, profesores, administrativos, etc. Eso. Sí, solo que sería muy bueno que estas conversaciones realmente se continuaran, porque recordemos que esto es una clase que ofreció la profesora más que una conversación para estas cosas, pero me gustaría sentirme realmente protagonista de esta construcción, como usted dice, porque no me he sentido protagonista en la vuelta a clase en este formato. No para todos es tan cómodo como ustedes dicen, el hecho de, no sé, o sea, siento que sí está la incomodidad de estar frente a un otro en estas condiciones, para todos lo es, pero no todos estamos en las mismas condiciones frente a una cámara. Entonces, me hubiese gustado sentirme más protagonista y me gustaría ahora en adelante sentirme más protagonista, como usted lo dice, en la construcción de las salidas. Al momento de volver a clase, me gustaría como estudiante sentirme... Le decía que me gustaría como estudiante sentirme protagonista de la decisión de cuándo podamos... Las decisiones las vamos a tomar volver a clase. No, es que ahí... No, es que solo estoy hablando de volver a clase en cuanto a un riesgo de salud, más que nada. No estoy hablando de paralizaciones ni nada. Estoy hablando de volver a clase en riesgo de salud. Entiendo, pero tú comprendes que las decisiones las tienen que tomar quienes tienen que tomarlas. Los que tienen la Entonces no me llames protagonista, porque no se ría así. Para tomarla, escucha a todas las opiniones y las cosas, y en eso no me han escuchado. Te fijas tú, o sea, así se construye sociedad. No hay quería volver a clase online en una encuesta, y entonces no nos han escuchado y no nos digan protagonistas. Ya. Por favor. ¿Sí? ¿Judith? Sí. Hola, Ricardo Hartley. Oye, delante, bueno, con el apuro para darle paso a Carolina, de nuevo muchas gracias por la presentación. Yo creo que esto es una reflexión súper grande. Solamente aclarar que esto no es un curso,
sino que es un seminario que está organizando el Instituto de Investigación e Innovación en Salud, en conjunto con otras personas, tanto instituciones externas, como les contaba hace 2 semanas, una profesora que trabaja en Gran Bretaña, profesor de la Universidad de Chile, y bueno, nosotros también tenemos mucho que aportar, y en eso es la colaboración, como comentábamos, con Psicología y CAPSE. Así que en ese sentido, gracias Judith. Sabes que yo quería retomar un poco lo que mencionaba Alejandro. Yo también estoy en cuarentenado, solo, así que mi contacto lamentablemente ha sido al revés. Entonces, yo he escuchado muchas opiniones positivas de decir, esto va a llevar a algo diferente, positivo. Pero hay una reflexión que hacía un filósofo francés, mira, es muy cortito, dice, desde hace algunos años, todas las evoluciones tecnológicas, ya sean menores, el pago por internet, por ejemplo, que te traigan la comida a la casa, o teletrabajo, redes sociales, etcétera, han tenido como principal consecuencia la reducción de los contactos materiales y sobre todo humanos. Y esta epidemia es fantástica porque ofrece una magnífica razón para fortalecer esto, una obsolescencia que golpea estas relaciones humanas. Por ejemplo, empatía. Empatía en toda la sociedad en sí, en dar por hecho cosas, o en esto mismo, los profesores que puedan o no puedan estar conectados, o profesoras. Hay un movimiento muy fuerte de investigadoras que tienen más responsabilidades por los hijos que no pueden invertir en cierto tiempo. Y ha ocurrido un fenómeno muy curioso, muy curioso, perdón. La cantidad de publicaciones de mujeres ha disminuido en el mundo. Y eso también te dice que quizás estamos viendo el vaso medio lleno, pero hay que tener cuidado de qué pasa si el vaso se rompe. Y también en la pedagogía. Entonces, relacionándolo con lo que tú estabas señalando. No sé si te hace sentido esa reflexión para lo que tú estabas exponiendo. Yo quería plantear algo respecto del significado que bueno, desde lo personal le vamos a dar a esto. Yo he escuchado teorías que son diversas, así algunas muy originales. A mí yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente se ha producido una suerte de solipsismo así, bueno, que tiene que ver hasta con el sistema neoliberal. Pero ¿sabes qué? No sé si soy un poco como demasiado, a pesar de ser psicoanalista, que tengo un lado así muy humanista también tal vez, yo pienso que esta sensación de que estamos todos en algo igual, que todos, que da lo mismo la raza, la plata, en fin, salvo que tengamos un helicóptero, en fin, pero igual nos podemos contagiar. Yo creo que eso, yo no estoy viendo qué efectos tiene después, cómo va a amanecer la humanidad después de esto. Yo creo que va a haber un cambio. Yo creo que, bueno, en nuestro país también, yo creo que después de lo que pasó en octubre, nosotros ya como nación veníamos como movilizado, o sea, moviéndose muchas bases. Bueno, esto se va a agregar y yo creo que efectivamente van a haber cambios que tienen que ver más con el cuidado, yo pienso, de nosotros, de la naturaleza. Tú sabes que efectivamente hay personas que también están viendo esto como una suerte de enseñanza. Las imágenes que han circulado por internet, perdón, son súper, no sé si son hechas, pero esas imágenes donde los animales han como entrado a la ciudad, a mí me parecen muy evocativas, porque en el fondo ahí nos acordamos que somos mamíferos, que estamos dentro de la escala y que no somos dueños entonces de pronto el puma así que salta, es como que de pronto reubicarnos, así como quien dice, o así como alguien cuando está enojado con otra persona y le dice, oye, ubícate, cosas así, ubícate en el lugar en que estás. Yo espero que esto tenga esa consecuencia, porque hay un sentido de colectividad que yo creo que habría que explotarlo de alguna manera. Pienso, pero evidentemente creo que también tiene otras aristas, ¿no? Pero eso, no. Judith. Sí, Marcia. Marcia. Quería complementar lo que tú decías con una reflexión, traer
una conversación de dos autores, Miquel Munaris y José Leal, que trabajan en el área de la salud mental, y ellos hablaban de cómo en estos tiempos podemos ver la fragilidad humana. Y ellos convocan a la humildad, ¿ya? Si algo se ha visto harto es que, como tú decías recién, se horizontaliza el cuidado, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, los profesionales que trabajamos en el área de la salud, no solamente estamos al servicio del cuidado del otro, sino que también al horizontalizarse, también estamos en posición de ser cuidados, que en el fondo cambia un poco la lógica. Entonces, es interesante esa reflexión que en el fondo nos pone también en una posición de humildad. Eso para complementar tu reflexión en ese sentido. Súper. Gracias, Marcia. Sí. Sí. Bien. No hay más preguntas, intervenciones. Bueno, yo creo que ya estamos en un tiempo también adecuado respecto de las conexiones online, ¿cierto? Que eso es también parte de lo que hemos conversado, el tema de nuestra atención. Agradecer la invitación que nos hace el Instituto, Ricardo, a partir de este ciclo de seminarios que se están realizando. Agradecer la presencia de todos quienes estuvieron acá con nosotros, por supuesto a Judith, muy buena presentación, Judith, te agradecemos el que puedas haber acogido la solicitud de la facultad y también presentarlo de esta manera tan cercana, tan clara como te han mencionado ya quienes participaron. Y bueno, quizás quedarnos con tu último mensaje, pese a que nos manifestaste bastante en tu presentación de ubicarnos y reubicarnos, pues ese es el llamado que tenemos en este momento y yo creo que en esa reflexión nos tenemos que quedar el día de hoy y también ofrecer, Ricardo, poder abrir otras posibilidades de seminario más adelante, vamos viendo cómo se da el proceso y estamos dispuestos ahí a seguir colaborando. ¿Vale? Sí, muchas gracias, Carolina. Le quiero dar las últimas palabras a Judith. Solo comentarles que sí, este espacio es abierto. El año pasado ya estudiantes estuvieron interesados también en poder presentar. Hay investigación, hay cierta reflexión que puede ser que es muy necesaria. Así que, nada, siempre abierto a ello. Si podemos colaborar, vamos a estar ahí de una manera u otra. Así que, Judith, perdón, te dejo la palabra para que nos puedas despedir. Bueno, yo quisiera mostrarles algo, así que se sale de lo que tenía preparado, si me permiten, que es algo que me llegó por internet. Quería mostrárselos. Esto, no sé si lo alcanzan a ver si lo alcanzan a ver. Esto, la fecha, ¿lo alcanzan a ver? La fecha es Buenos Aires, 1918. Me lo mandó una amiga, psicóloga, por WhatsApp. Es impresionante, ¿eh? Dice profilaxis contra la gripe y aparecen una serie de artefactos que nosotros tenemos los mismos ahora. Bueno, hay una cosa bastante de humor ahí. Entonces, mi reflexión es que esto nos sitúa también en el tiempo de la humanidad, o sea, como que esta cosa como tan acelerada que hemos vivido este último tiempo, yo creo que no quiero parecer como pastor el que está haciendo qué sé yo, como una exhortación, sino que me parece que hay algo que esto nos detiene, nos pone en pausa, en fin, nos da mucho miedo, pero de pronto darse cuenta de que somos parte de un trocito de la historia de la materia viva inclusive, ¿no? Les muestro esta lámina porque me pareció, es lo mismo, ¿eh?
que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, como quizá hay un sentimiento casi filogenético que uno podría como tomar acá, y tomando las palabras de la Marcia, como de pronto quizá reubicarnos, pero también volver a un sentido de conexión también con las cosas, con la naturaleza. Yo creo que la explotación yo no estoy diciendo que este virus tenga que ver con eso, pero tal vez nos sirve para poder volver a un mundo que de partida está más limpio. Mi hijo me dijo hoy día, no sé si es una noticia, digamos, oficial, que la capa de ozono estaba estaba mejor. No lo sé, pero bueno, creo que esto podría tener efectos que no, también buenos insospechados, yo creo. Bueno, pero también está el dolor y todo lo demás. Pero bueno, nuevamente les agradecerles la posibilidad, como ponía en el último párrafo de la presentación, agradecer también que podamos conversar, que podamos hablar. Agradezco mucho a toda la gente que estuvo. Agradezco mucho porque me pareció que mucha gente participó, y eso se agradece mucho, y agradecer mucho al decano, a Ricardo, a Carolina, que son personas que están siempre como, digamos, ahí en la primera línea de acá. Así que muchas gracias, y espero que esto nos sirva, que podamos soñar con alguna de estas cosas también. Ya, eso, así que me despido yo. Gracias. Nos vemos en 2 semanas. Ya, nos vemos. Gracias. Ya, chao. Gracias. Chao.